Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, desde Ibagué, nuestro culto virtual en el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por un nuevo día de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escudriñar en tu palabra para conocer más de ti y para saber qué esperas más tú de nosotros en retribución a tu amor, ese gran amor por nosotros que entregaste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que en él creyere fuese salvo. Gracias, Señor, por la salvación que nos regalas a través de tu Hijo, y gracias por tu palabra que nos permite conocerte, y gracias por tu Espíritu Santo que nos permite entender y recibir ese conocimiento como sabiduría para aplicar en nuestra vida. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de pronto parece como tonto, como que lógico lo que vamos a hablar, pero es que el ser humano tiende a la práctica religiosa, y Dios dio una religión, dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, iban camino a la tierra prometida, pues dio una serie de preceptos para que durante su recorrido y una vez llegaran a la tierra prometida, pues rindieran culto y alabanza a Dios, para que no olvidaran que era Él, el Dios de la Biblia, Jehová, quien les había dado la libertad y quien los estaba llevando y terminó llevándolos a esa tierra prometida a Abraham. Es importante entender que muchos de esos preceptos fueron dados en el desierto para el desierto, y otros muchos fueron dados en el desierto para toda la vida, en todo lugar. Entonces, el hombre ha tendido siempre a hacer cultos, a hacer sacrificios, a querer impresionar a Dios con buenas o malas intenciones, pero se quiere llegar a Dios por medio de lo que hacemos. Y el Señor sí está mirando lo que hacemos, pero el Señor realmente mira es el corazón, mira la motivación de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque el Señor sí conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. La Biblia habla de que conoce el corazón, y no está hablando, y siempre lo digo, del órgano circulatorio, del órgano de la vida, sino de ese lugar del ser humano donde están precisamente las emociones, los pensamientos, el amor, y, en fin, los sentimientos y todo. Ok, entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo hemos de pronto caído en ciertas situaciones de culto producto de nuestra religiosidad. Es decir, hacemos lo que hacemos porque así nos lo enseñaron nuestros padres, porque así se ha venido haciendo, pero no hay un principio espiritual en nuestro ser que nos lleve a hacer eso. Hoy el tema, pues así que es el título de una canción, pero se llama hoy nuestro estudio Cuando levanto mis manos. Normalmente uno extiende las manos para recibir, pero también para mostrar que no está armado, para mostrar amistad, para mostrar buenas intenciones. Levanta uno las manos también como una señal de rendición, como una señal de sumisión, pero hay que ver realmente si yo estoy, por ejemplo, levantando las manos mostrando que me estoy rindiendo, pero tan pronto tenga una oportunidad voy a atacar. Entonces fíjense que no siempre lo que se está mostrando es lo que hay en la intención. Por eso, a la hora de adorar a Dios dentro del culto, dentro de nuestros momentos de adorar al Señor, pues vemos que otros levantan las manos y terminamos levantando nuestras manos, en especial
en medio de la música, de la alabanza o en medio de una oración, de un clamor. Y repito, se ha vuelto tan común, pero también tan inconsciente. Muchas veces quien está dirigiendo la alabanza o la oración nos dice, levantemos las manos, y lo hacemos. Levantamos las manos. Bueno, yo tengo que ser consciente, bueno, voy a levantar las manos porque quiero, para no quedar mal, o simplemente digo, yo por qué las voy a levantar y me niego a hacerlo. Esto a veces nos sale naturalmente, pero vale la pena hoy preguntarnos, o porque tú te preguntes como lo estoy haciendo yo, ¿por qué lo hago? ¿Está bien hacerlo? ¿Tenemos la obligación de dirigirnos a Dios de esta manera, cantándole, adorándole, orándole? ¿Dónde comenzó esto? ¿Allá en el desierto, en el tabernáculo? Bueno, hoy tenemos que decirlo otra vez, levantamos nuestras manos por contagio, a veces por contagio, por presión de grupo. Llegamos a una reunión, vemos que todos tienen las manos levantadas y entonces entramos en el juego. Pero ¿hay alguna razón en la palabra de Dios? Bueno, sí, claro que sí. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en estos minutos. En la Biblia hay varios pasajes, pero vamos a mirar 3 puntos con base bíblica, a partir de los cuales diríamos que se inició esta costumbre, o se toman esas citas como base para decir hay que levantar las manos. Y bueno, esta práctica tuvo un significado en su momento, pero con el tiempo se siguió practicando. Es como escuelas. Hay pastores que en el momento de predicar cambian su manera de hablar habitual, suben el volumen y ponen esos puntos de oratoria, de discurso, y pues está bien, cada quien comparte la palabra, pero muchos lo siguen haciendo porque su pastor o su predicador en sus primeros meses o años de cristiano lo hacía así. Entonces veamos algunos momentos en la palabra de Dios en donde este principio bíblico se empezó a usar en, como digo, en situaciones específicas. Por ejemplo, es importante entender que todos tenemos acceso a Dios. Nosotros ya no necesitamos de un sacerdote para que vaya a la presencia de Dios en nombre nuestro. Recuerden que todo eso fue antes de la muerte de Jesús. Precisamente en el momento en que Jesús muere y paga el precio de nuestro pecado con la muerte, el velo del templo donde solamente podía pasar el sacerdote, el sumo sacerdote, se rasgó en dos. Ahora tenemos acceso libre al Padre a través de Jesús. Sin embargo, antes no era así. Y la gente apoyaba la oración de otros levantando las manos. Vamos a ver un momento específico. Entonces, podríamos hablar de que se levantan las manos para interceder, para apoyar, para animar a otros. Una imagen de una persona que se está rindiendo es la persona que baja las manos, que se desgonza, digámoslo así, y entonces se necesita que uno dé ánimo y levante los brazos de esa persona, bien físicamente o anímicamente. Hay un llamado a nosotros como hijos de Dios de ser solidarios con el que está vencido, con el que está desanimado, y entonces en esos momentos de crisis o de tristeza, pues como que no ven una salida, como que no ven una luz. Y una de las enseñanzas bíblicas reafirma es que el amor al prójimo se debe expresar también apoyando, consolando cuando más lo necesita, y entonces levantamos las manos. Voy a ponerlo
voy a poner un ejemplo porque no siempre es literal, es levantar las manos, pero si una persona ha recibido un diagnóstico médico adverso, fuerte, y viene y te cuenta, uno le levanta las manos dándole apoyo, no diciéndole, bueno, de eso se murieron 3 amigos míos. Tenemos que ser luz, tenemos que levantar al caído. O la persona que tuvo un error en su hogar y está a punto de divorciarse y viene a nosotros, le levantamos los brazos animándole a luchar por su hogar, a pedir perdón, a ir a buscar de Dios cuál es la voluntad de Él. La palabra muestra muchos ejemplos diversos de levantar los brazos en un momento importante, en un momento crucial, sea espiritual o prácticamente. La bendición, el crecimiento espiritual, el respaldo y el consuelo es una manera de levantar las manos, no necesariamente a Dios, aunque al final es a Él a quien deberemos de dirigir nuestra petición, nuestra rendición, nuestra humildad. Vamos a la palabra de Dios entonces, a una cita muy referenciada. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Éxodo 17, 8 al 13. Para contextualizar un poco, el pueblo ha manifestado a Moisés su inconformidad, hay sed, hay escasez de agua, y el Señor los lleva a un lugar donde ocurre un milagro y el agua ahora es potable, era agua amarga y ahora es calma la sed. Y bueno, no vamos a hablar de ese punto, pero es un tipo de Jesús que convierte lo amargo en dulce. Pero en el momento en que ellos están allá calmando la sed y aprovisionándose del agua, un ejército enemigo los ataca por la retaguardia. Y entonces Moisés le ordena a Josué, diríamos que su ministro de defensa para tener una referencia, a que dirija al ejército que tenían ellos ya a defender, a contraatacar a estos enemigos. Entonces dice en Éxodo capítulo 17 versículo 8, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, ese lugar del agua amarga convertida en dulce, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Vemos aquí que Moisés levantaba las manos con la vara que Dios le había dado, vara que Dios usó en las manos de Moisés para convencer a Faraón de que dejara salir al pueblo de Israel. Pero como ser humano Moisés se cansaba de sostener sus manos en alto. No sé si tú tengas el tiempo de hacer ese ejercicio de tomar 2 libros en cada mano y levantarlos y sostenerlos por unos minutos a ver cómo te va. Pues estos 2 que estaban con él no levantaron sus manos hacia Dios, no, levantaron sus manos para apoyar a Moisés en su oración. Ya sabemos quién es Aarón, ¿no? El hermano de Moisés. Y este Hur, pues más adelante también vemos que era una persona de confianza de Moisés, no solo porque lo llevó allá a esa colina, sino porque cuando Moisés subió al Sinaí, dejó al pueblo de Israel a cargo de Aarón y de Hur. Pero bueno, no es tan importante este dato, pero vale la pena
aclarar quiénes son los que le están sosteniendo los brazos. Personas de confianza de Moisés. Él no los llevó para que le sostuvieran los brazos, no, él los llevó para que lo acompañaran. Pero una vez allí, ellos entendieron que no estaban ahí de adorno. Yo quiero que tengamos en cuenta esto. Muchas veces tú vas a ser Moisés, es decir, tú vas a ser la persona que está orando, que está levantando los brazos, alabando a Dios, clamándole por una petición, qué sé yo, de cualquier índole. Y esas personas que nos están apoyando en oración, que están intercediendo por nosotros, de alguna manera nos están levantando las manos para poder avanzar, para poder sostenernos, para alcanzar metas, sueños, sanidades. Realmente esta enseñanza la inspiró la situación que vivió mi hija con su salud. Es asombroso la cantidad de gente que estaba orando por ella, por la intervención quirúrgica que la iba a ser sometida. Y nuestra hija estaba nerviosa, porque una cirugía es una cirugía, pero no faltó quienes habían hecho comentarios de pronto y en lugar de levantarle los brazos, la estaban desmoronando. Pero en las últimas horas previas a la intervención quirúrgica, mi hija tuvo paz. Y Dios le mostró, porque me lo expresó mi hija. Tengo paz porque mucha gente está orando por mí. Mucha gente me está levantando los brazos. Wow, yo quedé ahí tocado. Esto es de Dios. Ese testimonio que estaba dando mi hija era clave para entender que no podía dejarlo yo pasar por desapercibido. Realmente, personajes bíblicos. Empecemos por Jesús. Jesús, horas antes de ser arrestado, se llevó a unos amigos, así como Moisés llevó a estos dos. Jesús llevó a unos amigos allá en un tiempo de oración y les pidió que le levantaran los brazos. Y fallaron, estaban cansados, no lo hicieron. Y el Señor tuvo que enfrentar en sus fuerzas humanas esa crisis previa a la pasión. Pablo también se vio en momentos duros de su vida, perseguido, casi que dado por muerto. Momentos en los ministerios de muchos de estos hombres en los que quisieron botar la toalla y alguien estuvo ahí levantándole sus brazos. Qué bueno que nosotros sabemos que personas están apoyando, intercediendo por nosotros, nos están levantando los brazos, muchas veces literalmente, pero qué bueno también que nosotros hagamos parte de ese ejército de levantabrazos con nuestros discípulos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con los compañeros de la iglesia. Y atención, Jesús nos ordena en Mateo 5:43 que levantemos los brazos hasta de nuestros enemigos. Levantar las manos hacia Dios o apoyar a quienes las están levantando. Y fíjense que aún en la alabanza, en el momento de cantar alabanza, levantamos las manos. Y no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando en verdad estamos sintiendo, cuando verdaderamente nos identificamos con la letra de la canción, ni nos cansamos, no sentimos cansancio. En cambio, a veces, cuando levantamos las manos porque nos lo han pedido, a los segundos ya las queremos bajar. Cuando levanto mis manos en tiempo de intercesión, en tiempo de apoyo. Yo creo que Dios nos ha venido hablando como iglesia, pero no sé si usted está viendo este video, recién se haya hecho, pero el Señor nos ha venido hablando desde hace un buen tiempo, varios meses, que la alabanza no es solamente el tiempo de adoración en la iglesia, en el templo, con música, que el Señor quiere que la alabemos de continuo. Y claro, que levantemos manos, pero no
pues por la calle, ni en el momento de trabajo, no, 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 sino porque levantar las manos, como decía hace un comienzo, en el comienzo, muchas veces es símbolo de rendición, de mire, no te tengo sino a ti, Señor, por eso levanto hoy mis manos. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es que cuando levanto mis manos en el templo y fuera de él, cuando estoy en adoración del Señor, en el templo o fuera de él, es decir, en el culto o en mi vida diaria, porque el Señor sí espera que yo le alabe en todo tiempo. Y repito, no que le cantemos todo el tiempo, no, que mi vida sea una continua adoración donde yo pueda levantar mis manos, así sea espiritualmente, hacia Él, por todo lo que significa. Es tu corazón, no es tu parte externa. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo lo ven los demás, pero Dios ve lo que están viendo todos y nuestro corazón, nuestra intención. Si en verdad estoy alabando a Dios o solo levanto mis manos para que me vean. Eso era una de las cosas que le criticó Jesús a los fariseos, que se paraban en la esquina, en las esquinas, a adorar a Dios, a recitar la Torá, pero con intenciones de popularidad, de alcanzar popularidad. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios para analizar este segundo punto de cuando levanto mis manos en adoración, en el templo y fuera de él. El Salmo 134 dice: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Jerusalén simboliza la ciudad de David, la ciudad del centro de la fe y de la nacionalidad judía. Este salmo habla de un grupo de los levitas que servían en el templo de día y de noche. Y dice aquí que la gente los veía trabajar allá y que tomaban ese acto de vigilar, de estar pendiente del templo, como un acto de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían con seriedad, con responsabilidad, con reverencia. Y claro, uno espera eso en el servicio en la iglesia. Si tú tienes un ministerio en la escuela dominical, ujier, en las parejas, con los hombres, con los jóvenes, pues sí, qué bueno que lo hagamos con reverencia, con seriedad, con responsabilidad, pero y con excelencia. Pero el Señor nos llama a que llevemos nuestro trabajo, sea cual sea. Aquí se representan varias profesiones. Sea lo que tú hagas, sea en el hospital, en reparaciones, en la cocina de un hotel o restaurante, en el quirófano, en un hotel, en donde estés, en la universidad, como estudiante, como profesor, allí también honremos y alabemos a Dios levantando nuestras manos desde nuestro corazón. Esas manos con las que trabajamos en el día a día, démosle gracias a Dios por el trabajo, haciendo nuestra labor con reverencia, con seriedad, con responsabilidad. No importa que nadie te esté viendo, no importa que la persona a la cual tú le trabajas no sea un creyente. Mire lo que dice la palabra de Dios, y yo pienso que este salmo vale la pena estarlo meditando luego, cuando tengas tiempo, lo que significa: levante sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. ¿Cuál es el santuario ahora? Pues mi corazón. El templo del Señor ahora es mi cuerpo. ¿Y cómo levanto mis manos hacia mí mismo? No,
Yo levanto mis manos hacia ese Dios todopoderoso. Jesús subió al cielo y está a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo alabo, glorifico y adoro a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con mi trabajo, con mi desempeño como padre de familia, como mi desempeño como hermano en la sangre o hermano en la fe. Vamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 23. Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 23. Aquí se está refiriendo, en la nueva traducción comienza diciendo esclavos. Pero yo, pues, aunque usted a veces se considere esclavo de su patrón, de su empresa, usted recibe una remuneración. Los esclavos no recibían sino órdenes y castigo. Pero bueno, entonces cambiémosle. Trabajadores, empresarios, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Es curioso que cuando se están haciendo protestas de parte de los empleados, de los sindicatos, hacia el patrón o la empresa, se habla de estar de brazos caídos. Pues bueno, el Señor nos está llamando a que nosotros no entremos en movimientos de brazos caídos, sino de manos levantadas, trabajando con excelencia para quien en el mundo es nuestra autoridad. ¿Saben? Dios, desde el Génesis, desde el comienzo, nos dio un trabajo por hacer. Tenemos que considerar nuestro trabajo, escúchame, como un acto de alabanza o servicio a Dios. Si nosotros tenemos eso claro en nuestra mente, vamos a eliminar esa sensación de que nos están explotando, de que estamos aburridos, de que qué pereza lunes, de inconformidad cuando recibimos el salario, de esa desidia cuando se nos pone una tarea adicional. Todas esas rutinas que nos agobian van a ser derribadas si yo entiendo que mi trabajo es una manera de levantar mis manos hacia Dios. ¿Cuántas veces repartimos hojas de vida y le clamamos a Dios, en lo que sea, Señor, necesito un trabajo? Y una vez el Señor nos bendice, estamos siendo ingratos, estamos inconformes. Lógico, todos quisiéramos tener un mejor ingreso, todos quisiéramos tener cargos de nombre, pero ¿sabes? Jesús renunció a todo eso para venir y ser una persona común y corriente, sin una almohada en donde poner su cabeza, por amor a nosotros. Si pudiésemos tratar nuestros problemas laborales como una manera de alabar al Señor, te aseguro que ese trabajo va a ser un tiempo de bendición. No va a estar la queja ni el resentimiento, va a estar la gratitud al Señor. Esa es la manera de levantar mis manos fuera del templo. ¿De qué sirve que yo le dé gracias a Dios el domingo si el resto de semana estoy quejándome, estoy hablando mal de la compañía o del negocio en el que estoy? Amados, si pudiéramos cumplir con nuestro deber, con manos levantadas hacia el Señor, ganaríamos esa batalla diaria contra nuestro orgullo, con nuestra queja e inconformidad. Levanta las manos al Señor más seguido. ¿Te sientes abrumado? Alaba al Señor y Él te va a dar paz. Y de este punto casi que desembocamos en el siguiente.
Ya vimos, el primero, apoyo, intercesión. El segundo, como una adoración en el templo y fuera de él, en lo que hacemos. Y el tercero, tiene que ver con algo que el Señor ha estado hablándonos todo el tiempo. Hablo de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y Jesús sí que fue insistente con esto, desarmando el corazón. Es que no es posible que yo pueda alabar a Dios si en mi corazón hay heridas. O mejor, no es que sea imposible, se hace más difícil. Nos cuesta, porque queremos decirle a Dios gracias, gracias Señor, gracias por lo que has hecho, pero hay algo ahí, hay una piedra en el zapato, hay una herida en el corazón que nos impide vivir plenamente ese gracias Señor por la vida. Por eso el tercer punto que vamos a ver hoy de levantando mis manos es desarmando el corazón. Nuestras oraciones no tienen obstáculos. Cuando yo levanto mis manos desarmando el corazón, mis oraciones van a salir, van a fluir, van a llegar a su destino. Hay una palabra en las instrucciones que el apóstol Pablo da a Timoteo, a su joven discípulo, que ahora está al frente de una iglesia, en el momento en que le envía esta carta. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres, y pues aquí es los seres humanos, oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. A causa del COVID, pues muchos de nosotros nos habituamos a lavarnos las manos más seguido por el temor al contagio. Es importante al llegar a casa, al llegar a la oficina, después de haber estado en un vehículo de servicio público o haber caminado, haber recibido dinero, haber saludado gente, haberse apoyado en una baranda, pues no sé si a ustedes les pasa, pero en nuestro hogar sí como que tomamos eso como un hábito ya de lavarnos las manos. Y no en la actitud de Poncio Pilato de quitarse la sangre de un inocente, no. Es que fíjense que aquí dice, oren con manos santas, con manos purificadas, es decir, santo es apartado con un destino, limpias. Y por supuesto no está hablando de bacterias, sino que si con mis manos he hecho mal, o por lo menos he intentado hacerlo, pues yo sí tengo que limpiarlas espiritualmente para levantarlas al Señor. Y dice que hay dos bacterias, para seguir con nuestro ejemplo del lavado de manos físico, y es que sean manos santas, libres, y habla de dos situaciones, enojo y controversia, o sea, conflictos sin arreglar. Porque es que a Dios no le agrada ni el enojo, ni los conflictos sin arreglar, las rivalidades, porque eso hace difícil orar. Esa oración no va a salir de nuestro corazón pura, va a salir contaminada, manchada, y el Señor no la va a recibir. Jesús nos dice que debemos interrumpir nuestra adoración, si es necesario, para ir y hacer paz, reconciliarnos, restaurar con otros. Ir, si el otro no quiso, bueno, tú fuiste, tú te limpiaste de rencor, de enojo, de desamor. Vamos a la palabra de Dios, palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Perdón, desde el 22. Mateo 5, desde el 22 al 24. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien,
corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y ahora sí el 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Esto nos requiere de mucho análisis para entender. Otra cosa es que no lo queremos entender porque no queremos obedecer. Dios quiere que le obedezcamos. Nuestra meta, espero, es tener una buena relación con Dios, pero el Señor nos está mostrando que es imposible tener una buena relación con Él si no estamos bien con la mayor gente posible. Es decir, que busquemos estar en paz, dice capítulo 12 de Romanos. Buscar estar en paz con todos, hasta donde sea posible de nuestra parte. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? Tenemos que alabar a Dios cantando, levantando nuestras manos obligatoriamente. ¿Es una obligación levantar las manos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, no me pueden contestar por este medio, pero ahí donde me escuchan, ¿será que leyendo estos versículos de Moisés, el Salmo de quienes cuidaban la iglesia día y noche, y de la invitación a que levantemos las manos santas, libres de ira y de enojo, pues que podemos decir que pues por supuesto que no, no es una obligación, pero es lo que Dios espera. Pero ¿cómo levantar las manos si en mi corazón no está el hacerlo? Porque Jesús se encontró una mujer samaritana, ¿recuerdan? Y cuando Jesús la confrontó con su vida moral, ella se quiso salir por la tangente y le habló de un lugar de adoración, que para los judíos era Jerusalén, pero que para los samarios o samaritanos era el Monte Carmelo, y trató de salirse ahí por la tangente, porque normalmente nosotros nos escudamos en levantar las manos en el templo para no tener que levantarlas limpias de ira y de enojo durante la semana. Y Jesús fue muy claro: la verdadera adoración no es mi exterior, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. No levantando las manos por levantarlas, no, porque yo adoro al Señor desde mi corazón, levantaré mis manos o no, igual que si me pongo de rodillas o no. Es que nosotros no vamos a la iglesia para cumplir un ritual, no tenemos un protocolo, un libreto. Las primeras 3 canciones de rodillas, las 2 siguientes con manos levantadas, y durante la predicación cada 4 minutos todos deben decir amén, aleluya, ¿quién vive? No podemos caer en todos estos protocolos vacíos. El Señor quiere que nos arrodillemos de corazón primero. El Señor quiere que levantemos nuestras manos de corazón, sinceramente, en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor a la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no es tan importante lo que hagamos exteriormente cuando oramos, cuando adoramos al Señor, sino lo que importa es la motivación de mi corazón para hacer esto, para cerrar los ojos, para
no como parte de que en este momento toca hacer eso. Tocan la campanita y todos de rodillas, no. De nada sirve levantar las manos si por dentro mi orgullo, mi rencor está representado en un corazón de piedra, de concreto. El Señor quiere ser adorado desde lo más profundo de nuestro ser. El ayuno. Los israelitas ayunaban porque el Señor había ordenado ayunar. Pero allá en Isaías, el Señor de pronto les dice, no, miren, el verdadero ayuno no es que aguanten hambre, el verdadero ayuno es que suelten todos esos rencores que tienen, que sean más justos con las personas. Es que no se trata de una postura, no se trata de un actuar. Mira, si tú tomas ciertas actitudes en el culto para impresionar a los demás, parafraseando al Señor Jesús, ya lo conseguiste. Tal vez la iglesia considera que tú eres un adorador, una adoradora increíble, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe por qué lo haces. Y si lo haces para Dios, mira, ni te importa saber si te vieron o no te vieron, porque lo estás haciendo para el Señor. No importa si adoras parado, sentado, arrodillado, con los brazos cruzados, con los ojos abiertos o cerrados. Yo sé que hay un lenguaje no verbal y que los psicólogos analizan si uno cruzó los brazos, si se rascó la cabeza. Todos esos son mensajes que la gente está viendo. ¿Sí me entienden? O sea, ¿quién lo analiza? Pues el ser humano, especialista en analizar lo exterior. Pero Dios no analiza, Dios conoce las motivaciones del corazón. No tiene sentido, mis amados, orar de rodillas por una costumbre si en tu corazón no te estás humillando delante de Dios. Dice la canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies, pero es imposible estar a los pies del Señor físicamente. Puede que lo hagamos en un lugar. Claro, en todas partes está Dios, pero el Señor quiere que primero se postre nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros derechos. Ahora, si lo que hay en tu corazón es levantar las manos, levántalas, pero por supuesto, si está en tu corazón orar de rodillas, hazlo, por favor. Claro que estás dando ejemplo, claro que hay niños que están viendo en tu casa, ¿sí están viendo? Que cuando tú oras te pones de rodillas y ahí no estás queriendo impresionar a tus hijos, o no sé. ¿Está bien levantar las manos? Está bien no hacerlo. Lo que estaba bien o mal es las motivaciones del corazón. Cuando levanto mis manos, eso viene de mi corazón en espíritu y en verdad para el Señor. Lo importante es el sentir de lo que hacemos, no lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Pensar que dependiendo de mi postura, Dios va a ser más misericordioso es una manera muy egoísta de ver a Dios. Pensar que mis actitudes lo van a impresionar. Es como lo que llamamos las lágrimas de cocodrilo. ¿Tú lloras cuando estás orando para Dios o para la gente? Porque el Señor conoce cada molécula de tus lágrimas y saben si viene del corazón o viene del orgullo. Podemos rendirnos a Dios realmente o para la gente. Ahora, yo te digo, eso que quede muy claro antes de despedirnos. Si tú sientes que la manera ideal para ti, es adorar a Dios con manos levantadas, ojos cerrados y de rodillas, adelante. Yo no estoy aquí promoviendo una adoración y alabanza en modo estatua, no. Estoy diciendo es que revisemos las motivaciones de lo que hacemos o de lo que decimos hacer para Dios.
Lo fundamental, insisto, es lo que hay en tu corazón. De resto, actuemos con libertad, sin fingimientos. Si la persona que dirige se arrodilló y tú sientes hacerlo, adelante. Pero por favor no te arrodilles para que te vean arrodillado. No levantes las manos para que te vean lo espiritual que eres. Haz todo para Dios, en el templo y fuera de él, en todo tiempo. Dios no tiene horario. Nosotros somos cristianos desde el momento en que recibimos a Cristo, no los domingos en la mañana solamente. Si tú eres amable en el templo, porque te nace serlo, seguramente serás amable durante la semana con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con tu jefe. El Señor espera de nosotros. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que finjan amor, porque fingir amor se llama hipocresía, y la hipocresía es una manera de mentir, y el padre de la mentira es el enemigo de nuestras almas. Así de sencillo. Si estamos haciendo cosas para impresionar a otros, es una manera de mentir, y no estamos extendiendo el reino de Dios, el reino de la luz, estamos extendiendo las tinieblas. Así de sencillo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos estás llamando a revisar nuestro corazón y las motivaciones de nuestro corazón. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre, y te pedimos perdón si hemos caído en esos fingimientos, en esas actitudes para impresionar, o porque otros lo hacen, lo hacemos. Señor, ayúdanos a entender de una vez por todas a través de tu Santo Espíritu que a ti no te impresionamos con nada, que tú quieres de nosotros obediencia, pero aun si te obedecemos tú no nos vas a amar más. Si te desobedecemos te entristeces, pero tú estás esperando de nosotros que te adoremos en espíritu y en verdad en todo tiempo. Que si cantamos, lo cantemos para ti. Que no escojamos qué cantar y qué no, porque las alabanzas son para ti. Y Señor, danos las fuerzas para arrodillarnos si nos nace hacerlo. Danos la sabiduría, Dios. Nuestra visita al templo no es una tarima de teatro. Nuestra visita al templo es para alabarte, adorarte, escucharte, para luego obedecerte. Señor, bendice a todo el que está viendo este video con la presencia de tu Santo Espíritu. Que levantemos nuestras manos delante de ti sin ira ni contienda y desde la sinceridad de nuestro corazón, porque sabemos que nuestras oraciones estarán llegando a su destino y que tú eres fiel, justo y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hasta una próxima oportunidad y que a partir de hoy nuestro corazón sea limpio delante del Señor. Seguimos pecando, seguimos desobedeciendo a Dios. Llevemos cuentas cortas con Él. Pidamos perdón a tiempo, sinceramente, sin lágrimas ficticias, sino que lágrimas que salen de nuestro corazón antes de salir de nuestros ojos. El Señor les guarde y les bendiga por siempre.